esta es nuestra segunda campaña evangelística que hemos denominado Vidas Cambiadas por el Evangelio. Y nosotros somos un grupo de cristianos, de familias cristianas, que nos congregamos los días sábados para orar por nuestras familias, por nuestros asuntos, por Cartagena, por España y por tantas cosas que realmente necesitamos a día de hoy, ¿verdad? Y en esta tarde vamos a tener un periodo de alabanza que Fina nos va a dirigir. Vamos a contar algunos testimonios de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, porque estamos súper agradecidos de la obra de Dios en nuestras vidas, porque nos ha puesto la fe en el corazón. Y para nosotros ha sido un cambio radical en el sentido de que ya no estamos solos, que todas las cosas que nos pasan, porque a todos nos pasan cosas, tenemos su ayuda. Y todo lo que viene de Él es bien. Todo lo que Él nos da es para nuestro porvenir, para que estemos mejor. Y por eso queremos compartir nuestra fe con vosotros y además que estamos obedeciendo el mandato que en la Biblia dice cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Esto está en Romanos 10:15. Y para empezar, vamos con una alabanza que se llama Que todos los pueblos le alaben a nuestro Dios. Él es nuestro Rey, nosotros le adoramos porque Él es maravilloso con sus hijos. Y vamos ahora mismo a escuchar el testimonio de Bienve, que al igual que nosotros los que estamos aquí, Dios ha hecho una obra en su vida. Dios les bendiga, buenas tardes. Bueno, mi vida, como la de muchas personas en este mundo, era la de un buscador. Buscaba felicidad, buscaba encontrar sentido a esta vida y buscaba y buscaba y buscaba
recuerdo las palabras que Jesús le dijo a una mujer samaritana, hablando de las cosas que ofrece este mundo. Yo busqué en las diversiones, busqué en la espiritualidad, en la meditación, busqué en los deportes, pero ninguna de estas cosas satisfacía realmente la sed que había en mi interior. Jesús le dijo a una mujer samaritana acerca de las cosas que ofrece este mundo. Le dijo: cualquiera que bebiera de este agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Yo buscaba, ignoraba que había uno que había venido a buscarme a mí, Jesucristo. Dice la palabra de Dios que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ignoraba que Él quería llenar mi vida, que Él quería saciar esa sed que había en mí, que Él quería entrar en mi corazón, que Él quería mostrarme la verdad. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él quería enseñarme la verdad acerca de mí, acerca de Él, acerca de por qué estaba aquí, por qué estamos aquí, a dónde vamos. Yo estaba ya cansado, estaba fatigado, estaba desesperanzado, desmayaba, pero cuando puse mi confianza en Él, recibí nuevas fuerzas. Jesucristo dijo que los que confiaran en Él tendrían nuevas fuerzas, que levantarían alas como las águilas, que correrían y no se cansarían, que podrían experimentar una vida de satisfacción plena. Y pude experimentarlo en mi vida, de verdad. Y pude entender por medio de su palabra, por medio de la Biblia, que Jesucristo era el creador y el Señor de todo, que todo este inmenso universo con todas sus maravillas de coordinación y desarrollo no está aquí por casualidad, no es fruto del azar, no es fruto de un accidente, sino que Él lo hizo, y Él lo hizo con sabiduría. Él hizo un diseño maravilloso. Él creó los cielos, como dice la Biblia, con inteligencia. Y Él dio aliento al hombre, Él dio aliento de vida al hombre, a todos los que andamos sobre la faz de la tierra. Él nos dio aliento de vida para que podamos vivir y podamos gozarnos de Él, porque el propósito de Dios al crear el hombre, dice la palabra de Dios, que es que pudiéramos gozar de Él y que pudiéramos disfrutar de Él por toda la eternidad, que pudiéramos estar unidos a Él. Lo que pasa es que el pecado hizo separación entre Dios y el hombre. El pecado separa al hombre de Dios. Pero Dios no se quedó con los brazos cruzados. Dios no se quedó, bueno, ahí os quedáis, ahí os la arregláis como podáis. Dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Él envió a su Hijo al mundo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Porque Él ama al ser humano, es obra suya, es creación suya. Entonces, ese fue el propósito de Dios. Dice la palabra de Dios que al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él vino a cargar nuestro mal, nuestro pecado, pero a la vez vino a ofrecernos su vida y su bendición. La palabra de Dios lo deja bien claro, ¿no? Yo pude experimentarlo en mi vida. Yo pude experimentar la palabra que dijo el mismo Jesús cuando vino. Dice: he venido a abrir los ojos de los ciegos. Él abrió mis ojos y pude entender todas estas realidades que antes para mí eran extrañas. Yo, como cada persona, tenía mi verdad y vivía en mi verdad, pero cuando pude, por medio de Él, conocer a través de su palabra todas estas cosas, pues doy gracias a Dios, ¿no? Dice que Él también vino a sacar de casas de prisión a los que estaban en tinieblas. Y esa era mi situación, andaba en tinieblas, no sabía dónde iba, chocaba aquí, chocaba allá, porque imaginaros lo que es estar en tinieblas. Esa es la situación del hombre sin Dios. Va golpeando de un lado a otro, no sabe a dónde va, no sabe en qué tropieza. Pero Dios quiere iluminarnos y darnos su luz y que podamos tener nuestras vidas. Cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, tenemos nuestra vida, nuestra profesión, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras aficiones, pero vivimos unidos a Él. Él es
lo primero en nuestra vida, ¿no? Y podemos disfrutar, ¿no? de todas las promesas que hay en la Biblia. La Biblia es maravillosa, está llena de promesas para el hombre y no son promesas para que queden ahí en el limbo, no, son promesas para nuestra vida y que podamos disfrutar de ellas. Y si nos acercamos con un corazón dispuesto a Dios, yo experimenté todo esto, experimenté que las tinieblas se volvieron luz, experimenté que todas mis amarguras se volvieron esperanza, no tenía esperanza y ahora tengo una esperanza en Jesucristo. Él dijo, todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. Todo no se limita a lo que ven nuestros ojos. Hay una realidad que va mucho más allá de lo que vemos y a veces de lo que entendemos. Y Dios quiere bendecirnos, ¿no? Y este es el testimonio que quería compartir con vosotros y que si puede ser de ayuda para alguien, pues estupendo. Que el Señor le bendiga. El Señor bendiga el testimonio de Bienve. Y bueno, en esta tarde habíamos dicho que todavía queda un segundo testimonio por escuchar. Y también va a haber la proclamación de la palabra de Dios, que Enrique nos va a hablar. Y como escuchábamos a Bienve que cuán grande es nuestro Señor, vamos a cantar una alabanza que se llama Cuán grande es Él. Y les pido que pongáis atención a la letra.
expresando en esta tarde lo maravilloso que es Él a través del testimonio de Helen, que el Señor la bendiga. Bueno, buenas tardes. Los que no me conocen, me llamo Ángeles y soy de aquí, de Cartagena. Y voy a contar, pues, cómo cambió mi vida. Empiezo contando que yo me creía una persona buena y justa. Y aquí hay un pequeño problema, porque resulta que Dios dice en su palabra que no hay ni uno bueno. Y que todas nuestras buenas obras para Él son trapos de inmundicia. Para Él no valen nuestras buenas obras. Y yo realmente me creía buena, pero yo era egoísta, era orgullosa, era mentirosa, como todo, más o menos. ¿Quién no ha dicho alguna vez una mentira piadosa o quién no ha tomado algo que no le pertenecía? En fin. Yo conocía los mandamientos de Dios porque me había educado en un colegio de monjas, pero los quebrantaba continuamente. Como dice la Biblia también, estaba envanecida en mis propios razonamientos. Me creía sabia, pero era necia. Era rebelde, era desobediente a mi madre, porque mi padre había fallecido, pero yo era muy rebelde, sin afecto natural, nada más que pensaba en mí misma, tenía malos pensamientos, estaba ciega. No veía la realidad. Mi madre muchas veces me lo decía: estás ciega, no ves la vida como es. Yo iba a lo mío y lo demás me daba un poco igual. Para algunas personas, pues aparentemente era buena persona, delante de los demás daba una imagen, pero Dios sabía lo que había en mi corazón. A Él no lo podemos engañar. Yo buscaba también, como ha contado Bienve, satisfacción y sentido a mi vida. Vivía como cualquier joven, pero en mi búsqueda pues me fui por otros derroteros, llegué a experimentar con drogas, creí filosofías orientales, me acerqué al ocultismo, pero nada de eso me satisfacía. Yo me sentía así, más perdida cada vez. Buscaba el camino, pero no sabía ni dónde ni cómo buscarlo. Llegué a un punto en que estaba deprimida. Yo por las noches llegaba a mi casa después de haber salido por ahí y lloraba, y a solas en mi habitación tenía un diario y escribía, y yo le hablaba a Dios, a un Dios que yo no conocía. Y deseaba morir, porque yo en mi vida había oscuridad y amargura, y había llegado a la conclusión de que en este mundo yo jamás iba a ser feliz. Quería cambiar y no sabía cómo, porque yo, en el fondo, yo me daba cuenta que no era como yo quería aparentar, ¿no? Pero no sabía cómo cambiar, ni dejaba que nadie me lo dijera. Al final llegué a un punto de no retorno, mi mente estaba trastornada, hacía cosas que no me convenían. A lo bueno lo llamaba malo y a lo malo lo llamaba bueno. Recuerdo que en alguna ocasión jóvenes en la calle me hablaron de Jesucristo, que Él estaba vivo, que yo necesitaba arrepentirme de mis pecados y ir a Él para salvarme. Pero yo los contradecía, me reía de ellos, los rechazaba por completo. Todo lo que me decían me parecía tontería. Los despreciaba y yo pensaba: esos pobres ignorantes. Era muy orgullosa y fui humillada. Hay un salmo de David que dice: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Cuando no reaccionamos, Dios en su amor a veces permite circunstancias dolorosas en nuestras vidas para que clamemos a Él y nos volvamos de nuestros malos caminos, de nuestra vida de pecado, de nuestra vida de apariencia, de nuestras propias justicias, para que nos demos cuenta de que no tenemos el control y que necesitamos su misericordia.
yo cuando toqué fondo, Él me ofreció su mano. Otro salmo lo expresa así. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. Bienaventurado el hombre que puso en el Señor su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Yo no buscaba a Dios, porque como está escrito, también dice que no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Yo no lo buscaba, pero Él me encontró. Yo buscaba el camino, y Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dios nos ama de tal manera que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él pudo cambiarme y sigue haciéndolo. Puede cambiarte a ti también. Somos esclavos del pecado, pero Él nos puede hacer libres. Yo vi mi necesidad, que estaba perdida, y vi la puerta. Yo soy la puerta, dijo Jesús. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Para pasar de muerte a vida, eso es lo que me pasó a mí. Y es lo que Él dijo también, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Pues esta fue mi experiencia. Yo no tenía fe en mí, pero el Señor puso fe en mi corazón para creer en todo lo que Él dice y ha cambiado mi vida. Ojalá que tú también veas tu necesidad y entres por la puerta que es Jesucristo. Que Dios bendiga. El Señor bendiga ángeles y como nos ha contado su testimonio, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito Jesús para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y vamos a cantar La sombra de la cruz, que habla de Él. Sus rayos de oro mandará. Las sombras de la noche traspasó y el día al despuntar 3 cruces perfiló y de una dicen que brotó el amor. Historia fue en el pueblo de Israel, historia que en el tiempo perduró y hoy se puede hablar sabiendo que la luz vencía las tinieblas en la cruz. El día en negra noche se volvió. Los cielos no escondieron su dolor y cielo y tierra fue testigo de su amor, pues todo estaba escrito y se cumplió.
de la cruz que se alza ahí y puedes comprobar su sangre que al brotar ganaba la batalla para ti. Y puedes comprobar su sangre que al brotar ganaba la batalla para ti. Ganaba la batalla para ti. Y puedes comprobar su sangre que al brotar ganaba la batalla para ti. Y puedes comprobar su sangre que al brotar ganaba la batalla para ti. Ganaba la batalla para ti. Pues así fue, ganó la batalla para nosotros. Y bueno, ahora sin mayor dilación vamos a escuchar a Enrique, que nos va a entregar una palabra. Que se llama Buenas tardes. Traía mi mensaje escrito en una tabla. Tenía citas muy buenas de autoridades en el campo de la filosofía, en el campo del Evangelio, y al llegar aquí la tablet se quedó sin batería. Tengo a mi hermana en el hospital por un ictus que ha entrado en coma, lleva en coma ya varios días y los médicos no dan ninguna esperanza de que se recupere. Y tengo a mi familia aquí que la he tenido que estar atendiendo, así que no he preparado mucho el mensaje, pero confío que Dios me ayudará a compartirlo. Me anima mucho que el apóstol Pablo, cuando habló este texto que voy a compartir con vosotros a los corintios, a unos griegos, le dijo que se encontraba entre medio de ellos con mucha debilidad, temor y temblor. Así que aún en la debilidad Dios obra en las personas, ¿no?, para poder anunciar su evangelio. Y hay un texto que se encuentra en esta carta a los corintios, en el capítulo 1, versículos 18 en adelante, donde dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y aquí hay un contraste, ¿no?, entre la sabiduría de Dios y la sabiduría de los hombres. Y Pablo se está dirigiendo a estos corintios que no eran muy sabios. De hecho, dice en este capítulo que no hay muchos sabios entre vosotros. Eran personas humildes, personas sencillas, personas que habían, muchos de ellos, salido de la esclavitud, que no tenían una educación, pero sin embargo se encontraba en un entorno donde había mucha influencia de la filosofía. Grecia, la cuna de la filosofía, ha dado grandes
grandes matemáticos, científicos, grandes médicos, grandes personas, ¿no? Pero estas personas no eran de esas. Sin embargo, estaban influenciados por la sabiduría del mundo. Y aquí Pablo le está diciendo que Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo. Y que la sabiduría de Dios es realmente contraria a la sabiduría del mundo, ¿no? Sin embargo, para el mundo, el mensaje de la cruz y la sabiduría de Dios le es una locura. Y no la pueden entender. De hecho, aquí también en este mismo contexto dice que le es locura. El hombre natural no recibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque son locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y hay, desgraciadamente, el hombre, ese sexto sentido que tiene, que es la fe, que es por medio de ella, de discernir las cosas, de entender las cosas espirituales, como no la tiene, pues todas las cosas no le entran. Es locura. Y se pierden. Pero sin embargo, aquellas personas que han tenido fe, que han recibido la fe de Dios, porque la palabra de Dios dice que la fe viene por oír y oír la palabra de Dios, y tienen esa confianza, porque Dios no habla a las mentes educadas. De hecho, las personas más educadas en su época fueron las que más le rechazaron, y las personas más humildes las que más le recibieron. Dios habla al corazón, habla a nuestro interior, y cuando habla nosotros tenemos que aceptarlo y tener esa confianza en Él. Y eso es fe. Fe es sinónimo de confianza, es confiar en lo que Dios dice. Hay tantas personas que confían en lo que dicen los hombres y tienen fe quizás en lo que dicen que ocurrió hace 400.000 millones de años. Y confían en el hombre y con eso ya pues les vale, pero es una forma de quitarse la responsabilidad de que si hay un Dios tienen que realmente rendirles cuenta. Eso es lo que a mí me pasaba. También yo creía cualquier filosofía, creía cualquier teoría de la evolución, a cualquier libro pensador, para así poder quitarme la responsabilidad de dar cuentas a Dios. Pero aquí dice en su palabra de que tenemos que poner nuestra confianza en Él. La fe dice que el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y solamente podemos entender las cosas espirituales por medio de la fe. Por eso Jesús hablaba muy simplemente, por medio de parábolas, por medio de ilustraciones, de las cosas cotidianas, para que las personas pudieran captar su mensaje. Porque de otra forma no podrían entenderle, porque le podría parecer locura. De hecho, en ciertas ocasiones también les pareció locura a uno de sus discípulos, que le abandonaron porque no le entendieron. Y eso es lo que ocurre, ¿no? Que el Evangelio, desgraciadamente, para el hombre natural le es locura. Para los que se pierden le es locura. Para tantas personas le es locura. Incluso en los primeros días del Evangelio, para los mismos apóstoles del Señor, le fue locura. ¿Has llegado tú a pensar en esto? Cuando el apóstol Pedro tuvo una revelación de que Cristo era el Mesías, era aquella persona que el pueblo de Israel durante tanto tiempo estaban esperando, como el Salvador, que venía en su historia, que venía a través de los profetas, anunciado que tenía la historia del Mesías, y cuando Pedro tuvo esa revelación de que Cristo era el Mesías, fue cuando Jesús comenzó a anunciar su muerte. Fue cuando Jesús les dijo que en breve iba a padecer mucho de los ancianos y que iba a sufrir y que le iban a crucificar y que iba a morir. Y le habló acerca de su muerte en la cruz. Y al apóstol Pedro dijo, que eso no te ocurra, Señor, que jamás te acontezca esto. Le fue una locura, le fue un tropiezo. El mismo apóstol Pedro. ¿Pero por qué?
porque ellos tenían una idea equivocada del Mesías. Creían que iba a venir como el Salvador, que se iba a sentar en un trono, que los iba a liberar del imperio de Roma, que iba a traer prosperidad, que iba a cambiar el orden político, que iba a hacer cosas en la sociedad, y sin embargo dijo que iba a morir. Y no lo podían entender. Pero es que Jesús no vino para hacer estas cosas, para reinar en un trono sobre personas que no tienen un corazón deformado, que no tienen un corazón justo, que no tienen un corazón normal, sino que son personas que hacen toda clase de desatinos y no puede reinar sobre esas personas. Por eso Jesús vino en primer lugar para traer su reino. Y su reino no era, dijo, comida ni bebida, sino era paz y gozo en el Espíritu. Vino para cambiar el corazón de las personas, para cambiar su interior. Muchas personas, incluso el pueblo de Israel, tuvo las leyes morales más altas que jamás nación ha tenido. Pero no pudieron cumplirlas porque su corazón no tenían la fuerza, no tenían la virtud, no podían obedecer los estándares de Dios. Y por eso Jesús vino, para tratar con el problema del corazón humano, para tratar con el pecado, para tratar con las personas que tienen dificultad para obedecer la ley de Dios, para que las personas no obedezcan a Dios simplemente por temor o por obligación, sino que surja de ellos de obedecer a Dios porque su corazón ha sido cambiado, porque su corazón ha sido transformado. Y eso es lo que Jesús vino a hacer. Vino a traer el reino de Dios. No vino a sentarse en un trono para reinar, aunque eso sí lo hará en su segunda venida. Su segunda venida vendrá, y dice la palabra de Dios que sin relación con el pecado, vendrá a reinar sobre todas aquellas personas que han entrado en su reino, todas aquellas personas que han recibido su mensaje, que han creído en él. Y esas personas serán dóciles, serán obedientes, harán todas las cosas por amor a él, y así se puede gobernar. Pero no, hay tantas personas hoy en día que se rebelan contra las autoridades, que se rebelan porque es que ni las autoridades tienen la virtud, ni el poder, ni la honestidad, ni el ejemplo para poder gobernar. Y esto, aquí dice que Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo. Y estaba escuchando a Bienve, estaba escuchando a Geles, y que buscaban la verdad y que buscaban en filosofías, y estamos también nosotros en un mundo lleno de tantas filosofías, de tantas religiones, de tantas ideologías, y estamos perdidos en circunstancias. Pero Dios dice que ha enloquecido todas esas cosas y no podemos poner nuestra confianza en ellas. Por ejemplo, hay teorías del origen del universo que se contradicen unas a otras y que continuamente van cambiando y van cambiando y cambiando y cambiando y se quedan obsoletas y se quedan desfasadas. Pero las personas pueden creer en ellas, pero Dios ha enloquecido todas esas cosas. Hay un texto también en Romanos que dice que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y hay tantas filosofías y tantas religiones que no tienen la verdad. Y que han cambiado esa verdad por la mentira.
Jesús dijo, yo soy la verdad. La sabiduría de Dios está en su Hijo Jesucristo. Básicamente lo que Cristo ha venido a hacer es a tratar con el problema que el hombre tiene, que es su pecado, que como resultado es la muerte, y que la muerte ha pasado a todos los hombres por cuanto todos han pecado, y Cristo vino para tratar con eso. Dime a mí, ¿qué sabio puede tratar con la muerte? ¿Qué sabio de este mundo puede hacerlo? Jesucristo ha venido también para darnos una esperanza de gloria. El pecado entró en el mundo por un hombre, dice la palabra de Dios, y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y ha habido una degeneración en la moralidad de las personas. Y Cristo es el hombre perfecto que Dios ha enviado para que vivamos por medio de Él. Para que podamos recibir de su espíritu, poder recibir de su fuerza, poder recibir de su naturaleza. Y poder volver a tener la imagen que el hombre perdió al principio. La imagen que fue hecho a imagen de Dios. Eso es básicamente lo que Cristo ha venido a ofrecer. Esa es la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es poder regenerar al hombre a su condición como fue creado a imagen suya. Y esto no lo puede hacer filosofía alguna, no lo puede hacer ninguna religión. Te pueden dar obligaciones, te pueden dar normas, puedes seguir tradiciones, puedes hacer tantas cosas, pero cambiar tu personalidad, cambiar tu corazón, cambiar tu imagen a la imagen de Dios poco a poco en Cristo, eso no lo puede hacer ninguna sabiduría humana, ninguna religión. Y sin embargo, Cristo es nuestro llamado. Aquí en esta epístola a los romanos, a los corintios, dice que es nuestro llamamiento. Les dice a estas personas, considerad, hermanos, vuestra vocación, porque no sois muchos sabios, ni muchos nobles, ni muchos distinguidos. Y le recuerda que su llamamiento no es a llegar a ser sabios, a ser personas estudiosas, sino a imitar a Cristo, a vivir a Cristo, a recibir a Cristo, a tener a Cristo en el corazón y a poder, por medio de Él, vivir. Esto es lo que dice. Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y aquí vemos en esta epístola a los romanos, como decía, que el mundo ha cambiado la verdad de Dios por la mentira. Hubo grandes sabios, grandes filósofos, como por ejemplo Platón, como Sócrates, que dijeron que la verdad era algo esencial para que las personas pudieran vivir y tener una norma de vivir conforme a la verdad. Pero sin embargo, las filosofías modernas, desde la edad moderna, el hombre ha intentado de encontrar el significado a las preguntas que se hace de dónde venimos y a dónde vamos y quién soy, sin mencionar a Dios, poniendo a Dios aparte. Y eso ha dado lugar a la entrada de todas las filosofías ateas que descartan la idea de Dios. Y el hombre, haciendo eso, no ha encontrado sentido, no ha encontrado propósito a su propia vida. Y no han dado ninguna ilusión, ninguna esperanza a la humanidad. Porque les dice que realmente no hay nada. Y que lo único que nos podemos enfrentar es a la muerte. Y eso es lo que entiendo yo que Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo. Entiendo yo que porque el mundo va cada vez a peor y en esa
en esa carta a los romanos lo dice, que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y dice que Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no convienen. Y da una lista de cosas inmorales, de personas haciendo cosas vergonzosas, y da una lista también de personas con un carácter cada vez más malvado, cada vez más malo. Y eso es lo que vemos hoy en la actualidad, que a pesar de la tecnología, a pesar de los avances de la ciencia, a pesar de cómo las cosas van a más en esos campos, sin embargo, en el campo de la moralidad, las personas van a peor, porque han descartado a Dios, porque han creído en tantas filosofías que no les ayudan para cambiar. Estaba en el hospital sentado allí con mi hermana, y daban la noticia de una persona que había asesinado a su madre y luego se la estaba comiendo. Y llegaba la enfermera allí y nadie en su sano juicio podría hacer eso. Pero hay tantas personas que realmente han perdido el juicio, y esa es la locura. Han perdido el discernimiento entre lo que es bueno y lo que es malo. Por eso estamos en una época de relativismo moral, que no hay discernimiento de lo que es bueno y lo que es malo, y aprobamos leyes que son contrarias a las leyes de Dios. Y aprobamos lo malo. Y yo veo que tantas culturas y tantos imperios han caído cuando han dado lugar abiertamente al pecado en sus políticas. Han sucumbido, como cayó Roma, como cayó Grecia. Han caído, ¿por qué? Porque el pecado ha entrado a formar parte de sus vidas y ha sido legalizado y ha sido aprobado por la sociedad. Y Dios dice que ha enloquecido la sabiduría del mundo. Pero ¿dónde está el sabio que pueda arreglar esta situación? No hay hombre alguno que pueda arreglarlo. Cristo ha venido para arreglar esta situación. Cristo ha venido para poder restaurar al hombre a su condición caída, a la imagen de Dios. Cristo ha venido a dar una esperanza de gloria, de vida eterna. Cristo ha venido para quitar el mal de nosotros, para hacer hombres y mujeres más y más a la imagen de Dios. Pero para tantas personas eso es una locura. Pero sin embargo es el poder de Dios para aquellas personas que lo creen. Y yo doy gracias a Dios porque creí en este Evangelio. Creí cuando realmente estaba en una situación de bancarrota, cuando había perdido también la esperanza de la vida, cuando no tenía ni fuerzas ni siquiera para continuar. Escuché el Evangelio, el mensaje de la cruz, y vi lo que Jesús hizo en la cruz. Jesús ahí trató con mi pecado, que Jesús ahí trató con mi naturaleza pecaminosa, que Jesús trató ahí con todo el mal que había hecho. Voy a leer y termino ya, un texto bíblico que se encuentra en Colosenses, capítulo 2, versículo 8 en adelante, que aquí habla acerca de lo que Jesús hizo en la cruz. Muchas personas descartaron el mensaje de la cruz de Cristo porque no entendieron lo que hizo Jesús en la cruz. Para los sabios de este mundo, el que un judío muriera en una cruz no les decía absolutamente nada. Pero ¿qué es lo que hizo Jesús en la cruz? Pues Jesús en la cruz venció el pecado. Jesús en la cruz venció a la muerte, trató con el pecado, trató con la muerte, trató con las fuerzas sobrenaturales, trató con todo aquello que está dañando al mundo. Y aquí en este texto se puede ver. Y dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad.
y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto es lo que Dios hizo en la cruz, echó fuera de nosotros esa naturaleza corrompida, espiritual, que no puede ser solucionada por ninguna filosofía. Anuló el acta de los decretos, de todos los mandamientos, de todas las cosas que hemos hecho malas en esta vida, las clavó en la cruz, para que no trajera ninguna culpabilidad a nosotros, a nuestras vidas. Trató con todos los principados y potestades que están ahí, no son visibles para el ojo humano, pero que la Biblia nos dice que son una realidad y que llevan a las personas y las influencias y las separan más y más cada vez de Dios. Trató con esto también. Y solamente es poner nuestra confianza en lo que Dios hizo con Jesús en la cruz. Poner nuestra confianza, creer, ver lo que Jesús hizo. Y realmente rendirnos ante Él para que Él obre su justicia en nosotros. Dios utilizó este instrumento de la cruz para exhibir su justicia, como lo hacía Roma. Roma introdujo esta pena capital de la cruz como símbolo de su justicia, por donde quiera que iba el imperio de Roma, exhibía su justicia tratando con todos los bandidos, con todos los ladrones, con todos los rebeldes, con todos aquellos que atentaban a Roma, y los exhibía públicamente en una cruz. Y Dios ha utilizado este método para exhibir públicamente también su justicia en la cruz. En la cruz Él trató con nuestros pecados, trató con nuestra naturaleza, trató con todo lo que hemos hecho, trató con la muerte, trató con la obra satánica, trató con todo. Y lo único que quiere es que nosotros miremos a esa cruz. Termino con una ilustración de un escritor, se llamaba John Bunyan, que escribió un libro que era El progreso del peregrino, que trataba de un peregrino espiritual que salía de este mundo buscando el reino, la Jerusalén celestial. Y dice que iba con una carga, llevaba una carga, iba andando, y fue cuando entró por un pasadizo estrecho, y al final de ese pasadizo, de ese camino, vio erguida la cruz. Y al verla, su carga se le quitó y salió rodando. Y vinieron, y esto es simbólico porque esto es un simbolismo que escribió este escritor, todo era una alegoría. Vinieron 3 ángeles y uno le puso un sello en la frente, otro le dio unas vestiduras nuevas y otro le dio un pergamino. Y se convirtió así en un creyente, una persona que había visto lo que Dios hizo en Cristo en la cruz y había recibido una nueva vida, había recibido la liberación de sus pecados, de la carga de sus pecados pasados, de lo que tenía en su interior, y tenía un rollo que es su palabra para seguir el camino hacia esa Jerusalén celestial. No sé si has entendido mi mensaje, pero realmente la cruz de nuestro Señor Jesucristo, la palabra de la cruz, que para tantas personas es una locura, sin embargo para los creyentes es donde hemos encontrado el poder de Dios para nuestras vidas, donde hemos encontrado el perdón de Dios, donde hemos encontrado la liberación en nuestros corazones y en nuestra naturaleza, y donde realmente
apreciamos lo que Dios ha hecho en Cristo en la cruz. Gracias. Dios os bendiga. El Señor bendiga a Enrique y vamos a cantar la última alabanza que habla de la cruz. Cristo moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cristo moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Muchísimas gracias por vuestra presencia en este lugar. Ha sido muy importante para nosotros y la verdad es que no es una invitación hecha por nosotros, realmente. Es una invitación hecha por el Señor, del cual hemos intentado hablar lo mejor posible porque Él es nuestra salvación y no hay nada más que agregar. Muchísimas gracias. Que el Señor les bendiga y que os vayáis mejor